Qué gusto saludarlos. Como todas las semanas, mi nombre es Ciro Pérez y esto es Change TV de Change Americas. Hoy me corresponde tener la oportunidad de conversar con una amiga de la casa, una persona a la cual no solamente conozco ya hace muchos años en el tema profesional, laboral, sino también hemos logrado desarrollar una amistad a lo largo del tiempo en la cual no solamente compartimos papers, documentos de investigación. Por cierto, se van a dar cuenta que es una persona bastante académica, que estudia, que le gusta profundizar. Como dirían los latinos, no come entero, le gusta ir como al fondo de los temas. Y definitivamente en estos temas de transformación que hay tanto por conversar, precisamente me di a la tarea, por solicitud de varios de mis clientes, de buscar un referente en temas de innovación empresarial. Ahora que se habla tanto de la innovación como un elemento crucial de la cultura y de la estrategia corporativa, pareciera que todos somos expertos en innovación, pero lo cierto es que la mayoría de las startups no logran pasar más de 2 años de vida y muchas de las innovaciones o productos mínimos viables no logran los payback o retornos de inversión que sus emprendedores plantean. Por eso me di a la tarea de buscar entre mis contactos una de las personas que estoy seguro acá en Change TV les puede no solamente proponer ideas, compartir información de valor, sino que los va a retar en temas asociados a innovación, cultura y transformación. Sin más preámbulos, saludemos a nuestra gran amiga Luisa. Bienvenida a Change TV. Ciro, muchas gracias por la invitación y creo que todavía estoy aprendiendo, entonces desde mi experiencia les compartiré pues lo que esté a mi alcance, pero creo que hasta los 80, 90 años podré decir que soy experta en algo. Definitivamente creo que ya eres experta en muchas cosas, entre otras en aprender, y eso me ha gustado mucho. Cada conversación contigo es la oportunidad de compartir nuevos conocimientos de otras personas. Tienes esa virtud de poder conectarte con gente también en la academia. Llevas más de 16 años en una compañía como Compensar y pues definitivamente ahí se aprende montones, pues los que hemos tenido la oportunidad de pasar por esa empresa maravillosa acá en Colombia lo sabemos. Pero además eres psicóloga de profesión y una persona que ha tenido la oportunidad incluso de trabajar con el Ministerio de Defensa y con otras empresas como grupos aseguradores importantes, que te da precisamente unos elementos, unos matices de, diría yo, de multiempresa, multisector. ¿Estoy en lo correcto, Luisa? Claro que sí, Ciro. Mi carrera profesional empezó como tú lo describes en el Ministerio de Defensa, una empresa con la cual estoy muy agradecida porque la cultura de los militares hace que todo lo que se te ocurra lo tienes que ejecutar. Entonces, desde muy temprana edad aprendí que las ideas, si no se ponen al servicio de los demás, no funcionan. Las reuniones de Estado Mayor eran listo, señora psicóloga, usted propone eso, hágalo. Entonces yo decía, general, no, pero estoy terminando la universidad, tengo clase, decía, entonces, ¿para qué propusiste eso? Y hoy, 20, 30 años después, digo, esa lección funciona porque las ideas y la innovación hay muchas buenas intenciones, pero pocas ejecuciones. Entonces hay que traer ese primer trabajo al trabajo actual para poder hacer la conexión exacta y poder hacer que la innovación genere valor real. Luego pasé por Jardine Lloyd Thompson, una empresa increíble también porque allí aprendí que trabajaba en una aseguradora, pero para sus clientes. Entonces, desde ese momento entendí que siempre trabajas en función del cliente, no en función del empleador. Por cosas de la vida terminé allí y ellos me decían, ok, tú eres la experta. Y entonces yo tenía 20 años y decía, ¿experta en qué? Decían, no, pues tú vienes por la aseguradora a hacernos todo el modelo de reinvención y mis clientes eran la fiscalía, en su momento el DAS, ETB, empresas gigantes, y yo era la experta. Entonces el reto era pues no hacer quedar mal a Jardín y poder comportarme como experta entendiendo de comunicaciones, de seguridad, de escoltas, de lo que cada cliente necesitara y diseñar las soluciones. Luego me fui por el mundo de la consultoría y entonces estuve trabajando con Johnson, con Nacional de Chocolates, con Aseo Capital y cada cliente su historia. Entonces pasaba de cómo se recolectan las basuras a cómo es la carrera de distribución de las chocolatinas Jet y después por la tarde ven y qué pasa con los productos de Johnson y Johnson en Colombia y por qué son distintos en México.
Y cuando llego a compensar, llego por una coincidencia y es que me casé. Entonces necesitaba tener arraigo en algún lugar. Y hoy tengo arraigo en mi matrimonio y arraigo en compensar. Tenemos aniversario al tiempo. Porque mi mamá me decía, tú disfrutas tanto la consultoría que estás todo el tiempo en un avión y así no se construye un hogar. Entonces necesitas tener una empresa donde generes raíces si quieres tener una familia. Y Compensar es una empresa familiarmente responsable, perfecta para hacer una familia. Y es multinegocio. Entonces yo seguí trabajando en eventos, en salud, pero en vivienda. ¿Y qué pasa con el subsidio? Entonces creo que siempre he trabajado en mi profesión, pero siempre he trabajado para el cliente y Dios ha puesto todo en el camino para que así sea. Esa es un poquito mi historia desde que salí de la universidad hasta hoy. Qué buena sinapsis de todo lo que has hecho, sobre todo porque creo que cuando tú entras a trabajar en una empresa multinegocio, se te abre el mindset, la posibilidad de hablar de salud y hablar de vivienda y hablar de bienestar y poder conversar de comedores escolares y al mismo tiempo hablar de subsidio y cómo poder realmente incidir en las políticas de un país para poder generar bienestar en toda la población. En fin, creo que trabajar en una caja de compensación es mágico. La verdad que lo he disfrutado montones y por eso tuve la oportunidad, pues no solamente de aprender, sino de conocer amistades maravillosas como la tuya. Hoy en día, como gerente de innovación, y arranquemos este capítulo precisamente preguntándole a la gerente de innovación de Compensar, ¿qué entiende Luisa por innovación? La definición tal vez más básica que he escuchado y que he apropiado es, primero, es una capacidad, está al servicio de algo, de un propósito superior. La innovación no es en sí misma el propósito, sino que debe estar al propósito de algo. Segundo, solo funciona y solo es innovación cuando agrega valor en el mercado. De lo contrario, pues es creatividad, es un nice to have, pero si tú quieres que sea innovación es porque ese cliente le cambió la vida por algo que tú creaste, le agregaste valor y conocimiento no solo desde la academia, sino en la cotidianidad. Entonces es una práctica cotidiana que agrega valor en el mercado y está conectada con un propósito superior. Esa es mi definición personalizada. Buenísima, has tocado varias veces la palabra valor. ¿Qué significa valor en tus términos? ¿Es valor económico? ¿Es valor social? ¿Cómo podría yo aquí, mientras vas escribiendo, armar mi propio cuadrito de variables de valor? Ciro, mira, digamos que desde los ejercicios de estrategia, y muchos teóricos han dicho la innovación es social, es incremental, es innovación en general. Ahora, valor es eso que hace que tú como ser humano cambies un comportamiento, porque encontraste algo más fácil, algo más provechoso, algo que te genera menos dolor, algo que te evita el dolor, algo que te trae una satisfacción gigante. Entonces, para hacerlo simple, cuando tú quieres cambiar un hábito, no importa cuánto vale, si tiene los elementos para la toma de decisión suficientes, es valioso para ti. Puedes decidir invertir tu tiempo, puedes decidir invertir tu billetera, puedes decidir invertir tu familia, pero para que tomes la decisión de hacer las cosas como hoy las haces y hacerlas con la propuesta de valor que te entregan, el valor lo pones tú. Y muchas veces, de hecho, en el mercado uno dice, y sobre todo en salud, ni siquiera cuesta nada, pero yo necesito que tú dejes de infartarte por tener hábitos malos en tu alimentación. Disculpas hay muchas, la comida saludable es más costosa, hacer ejercicio no tengo tiempo, pero cuando tú encuentras el elemento que va a hacer que tú tengas una vida saludable, es el mejor precio posible, porque tú vas a tomar la decisión de cambiar. Y ahí nuevamente decimos, ¿qué tan innovador eres? ¿Qué tan capaz eres de cambiarle el comportamiento a un mercado, a una persona, a una economía? En ese momento ¡Wow! sabes qué tan innovador eres. ¡Wow! Tremendo insight. Te aseguro que no había escuchado, no había leído, pero me voy a robar esa idea de ti, porque creo que realmente pensar cómo yo genero valor, por ejemplo, cambiando un comportamiento para mejorar el bienestar, eso realmente es el fin de la innovación. Y me ha parecido maravilloso. No lo había escuchado con esa claridad de pensamiento que tienes.
por algo llevas tantos años estudiando estos temas. Y voy a empezar a hacerte preguntas varias. Una sería, ¿y entonces que el presidente de una compañía le dice a Luisa, tome, no sé, 10 millones de dólares y vaya, innove y nos vemos en un año a ver qué pasó? ¿O cómo es eso de los ciclos de innovación? No, mira, hay diferentes fases y yo creo que cada compañía tiene que vivir su proceso. Dentro de mi espíritu de tratar de escribir todo lo que pienso, tratar de hacer dibujos, creo que hago más dibujos que lo que escribo, he tratado de hacer un modelo de innovación genérico y adaptable a cada compañía para que la fricción no esté en el modelo y en las herramientas, porque mucha gente se ha dedicado a hacer libros de 1000 maneras para innovar, entonces no hay que hacer más, creo, ¿sí? Y que la fricción esté realmente concentrada en esas respuestas de mercado. Con eso uno ya tiene suficiente presión como para equivocarse en el método, ¿listo? Pero cada compañía es única. Entonces, eso hace que, por ejemplo, hayamos aprendido que hoy uno no le dice al jefe que le dé 10 millones de dólares para invertirlos porque después le toca salir con los resultados. Entonces, tenemos una línea muy fácil y muy práctica para todos, que es la experimentación. La experimentación te permite pasar de esas culturas de mindset que son chéveres, pero tú sabes de cultura más que yo. Las organizaciones no solamente viven del cuento, sino del hacer. Y el hacer hace que emerja la manera como esa organización es exitosa. Y a veces no nos detenemos a observar cómo hacemos bien lo que hacemos. Y entonces desaprendemos cosas valiosísimas o cometemos errores sin aprender de ese camino, y la innovación se llena de clichés. Se vale el error. ¿Qué es error? ¿Por qué se vale? ¿Cuándo es error? Por pericia. Y yo no dejaría a un cirujano que juegue con mi corazón y que experimente, no. Técnicamente hay cosas que sabemos que ya hay gente que las sabe hacer, pero se vale el error en función de la exploración, se vale el error en función de limpiar la incertidumbre, de despejar el camino, y hacia allá va la experimentación. Entonces, no le dices a tu jefe que te dé los 10,000, le dices a tu jefe en dónde tienes preguntas, en dónde tienes incertidumbre, para poder a través de experimentos levantar la mayor cantidad de datos posibles para cambiar la manera como tomamos decisiones. A veces tomamos decisiones por intuición y es válido porque la experiencia te da intuición. Pero hoy en día tenemos analítica, tenemos machine learning, tenemos benchmarking mucho más asequible porque pues la comunicación hoy en día es muy fácil entre continentes, entre industrias. Entonces no tenemos por qué solamente guiarnos por la intuición, pero sí por una intuición informada, documentada, en donde te digo, mira, hice un experimento y fallamos, y esta es la evidencia de la falla. ¿Sí? Perdóname que Lucas se metió en la reunión. Eso es parte de la Pero, vida de hoy en día, no te sí, preocupes. Eso es, oye, esa simbiosis entre familia, mascota, papás, hijo, compota del bebé y grabar una charla de YouTube, ya eso se volvió tan natural que sobre eso. ok. Entonces lo que te decía es, entonces la experimentación le dice a tu jefe, mira, quemé tanto dinero dándome cuenta que ese no es el camino y te evité haber hecho por proyectos una inversión de los 10,000 dólares sin tener información suficiente. Wow. Y si lo compruebas con esos, no sé, 1,000,000, no los 10 que me dijiste, sino uno, también te puedo decir, puedes hacer una mejor negociación porque ya sabemos que funciona y que no. Puedes elegir entre estos tres tipos de, ¿te gusta con inteligencia artificial o te gusta con IoT o te gusta con un ser humano análogo perfecto en un mostrador? Porque tengo evidencia de qué tecnología se comporta mejor. Entonces, funcione o no el experimento, siempre te va a dar elementos objetivos, concretos, para tomar mejores decisiones, para escalar o para suspender un proyecto, y la innovación te ayuda en esa gestión de la estrategia. No solamente en sacar del sombrero una solución mágica, sino en todo el proceso de entender la necesidad del usuario, entender la ventaja competitiva del negocio, entender el mercado en el que estás y acompañar el proceso de principio a fin con bloques de experimentos. Ese es el camino que hemos venido recorriendo. Pero empezamos por las 4,000 ideas que eran OIS,
y que no le puedes decir a nadie que la idea no funciona porque te dice, mató mi idea, todos pasamos por ahí. Ya sabemos que eso no se hace. Ok, ok. Es decir, que a Luisa le hace mucho sentido la experimentación como punto de partida, pero como proceso cíclico dentro de las prácticas de innovación empresarial. Y hay dos tipos de experimentos. Unos experimentos causa-efecto, en donde la curiosidad te dice, yo quiero probar qué pasa si le echo colorante al agua, como cuando estábamos en tercero de primaria. Y eso lo usamos mucho con las tecnologías. La tecnología ya existe, los expertos ya están, pero yo no sé cómo se va a comportar en mi entorno. Entonces te digo, quiero probar esto y quiero descubrir qué pasa. Causa-efecto. Funciona muy bien para innovación incremental, en procesos, en marketing, en todos los tipos de innovaciones que existan, pero yo ya sé que lo que quiero hacer es probar un artefacto, probar un método, probar un algo. Y hay otro tipo de experimentos que tienen mucha más incertidumbre y son los exploratorios. Yo quiero observar, porque todavía no sé qué tipo de solución me va a funcionar, pero quiero entender el problema. Entonces me voy más como un Sherlock Holmes investigador a mirar cómo se comportan los fenómenos y en ese entendimiento luego decido distintas formas de solución. Por eso se habla de otro cliché en la innovación, te enamoras del problema y no de la solución. Porque si ya sabes qué solución, es causa-efecto. Pruébala y sabes si funciona o no. Y si el nivel de satisfacción es, pues la adoptas y si no, pues pruebas otra. Pero en la exploración necesitas estar abierto a encontrarte con un problema distinto al que tú tenías. Ok, entonces Por vamos a poner un ejemplo, ejemplo. ¿sí? Permíteme te interrumpa ahí. Entonces yo me meto a una solución digamos, de banca digital o de billetera digital. Vamos a poner cualquiera, Nequi. Entonces yo observo como usuario, porque soy usuario de varias billeteras, pero en esa en particular observo, por ejemplo, que han cambiado los procedimientos para poder enviar dinero de una persona u otra. Antes, primero hacías todo el ejercicio y como que si no tenías plata en la cuenta, pues perdías una cantidad de tiempo. Yo intuyo que ellos pues experimentaron y cambiaron los ciclos del proceso para que lo primero que uno haga es validar que hay saldo en la cuenta y pues no tengas que hacer todo ese otro proceso. ¿Ese ejemplo cabe dentro de lo que podríamos decir experimentos causa-efecto? Sí, porque mira, la experimentación surge de la observación. Y una cultura de experimentación en una empresa te permite que no tengas el embudo de un área de innovación que esté mirando, sino todos, si tengo 100 empleados, los 100 empleados desde sus ojos, que son todos diferentes, observan con el propósito común que es el cliente. ¿Sí? Y volvemos a conectarnos con el propósito. Las compañías digitales como un Spotify, como un Netflix, como Nequi, no necesitan área de innovación porque todos son innovadores, ¿sí? Y cuando todos en el proceso de selección, en Spotify te preguntan, en una de las preguntas de la selección de personal te dicen, ¿te gusta probar? ¿Qué tan buen observador eres? Y si tu respuesta es sí, pasas. Si tú dices, no, a mí me gusta más bien que me den instrucciones, eres para otra compañía. Eres el primer filtro. Luego te entrenan y te dicen, mira, por las mañanas, todos los días, vas a mirar hoy qué cosas está en tu gobierno poder cambiar. Y ellos tienen experimentos por empleado. Eso lo habla un poco en su libro Stefan Tomke y dice, cada empleado tiene la capacidad de diseñar su rol. Y diseñar su rol es diseñar sus experimentos, hacerse sus preguntas. Y entonces los empleados son los que dicen para dónde va la compañía. Y uno dice, pero ¿cómo? Pues porque todos están pendientes de quién se demora menos en descargar, cómo es, por qué ese usuario se demora menos. Cuando tú me hablas de Nequi, claro, antes yo tenía que consultar el saldo. Y si es un prerequisito, ¿por qué cuando tú abres no te muestro el saldo de una vez? ¿Por qué tengo que esperar a que me preguntes si siempre el 90% de las personas llegan a la pregunta? Entonces, cuando tú activas tu clave, lo primero que te sale es el saldo. Y a nadie le sobra, pero ahorraste 3 pasos en la experiencia del usuario. Pero adicional, después de ver el saldo, en general todos hacia la derecha, porque el cerebro transaccional es derecho, entonces todos miran a la derecha las acciones que va a hacer. Vas a transferir, vas a cancelar, ¿qué? Y las más usuales son estas 3, pues esos son los 3 botones que te muestra.
porque necesito que tú me uses casi que sin saber. Y sin saber implica que yo te haya observado muchas veces y que tenga data en tiempo real para tomar decisiones. Entonces, ¿qué pasa si a la mitad de mis usuarios les pongo los botones a la derecha y a la otra mitad a la izquierda? Tú como usuario no te das cuenta, pero yo por detrás con analítica sí sé en dónde estuvo mejor ubicado el botón que yo quería que tú pulsaras. Y empiezo a hacer cambios y tú dices, ve, habrá usuarios que digan, me cambiaron el botón y casi no lo encuentro, pero se acostumbra, next. Pero el otro 90% dice, yo no sé, pero ahora es súper fácil, porque el botón me sale justo donde yo lo necesitaba y casi que me dice que si le quiero enviar a mi mamá y si es 15 es para el mercado, entonces que si de una vez con descuento en Olímpica. Y eso no es magia, eso es observación permanente de lo que está haciendo el usuario. Y esa es innovación simple, incremental. Simplemente agregas valor cotidiano todos los días, todos los días. Wow, 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 interesantísimo. Oye, este ejemplo que me estás colocando, ¿es user experience o user experience para ti es otro tema? Vuelve y juega el tema de las modas. Entonces estamos llenos de Product Owner, Scrum Master, UX, UI. Esa experiencia de usuario con todos los roles que estén por detrás al servicio de. Entonces, hay gente muy buena diseñando el look and feel de la aplicación, pero ese no hace nada si no se conecta con el científico de datos que tiene el journey de ese cliente en la pantalla, cómo es hacia arriba, hacia abajo. Y entonces, lo que yo le digo a mi equipo es, la mejor forma es la diversidad común, porque todos representamos al único cliente. Entonces, el cliente al final no le interesa saber quién le hizo la tarea, le interesa saber que su experiencia en esa aplicación es mágica. Y a veces hay cambios muy soportados en esa analítica, otros cambios soportados. Por ejemplo, ahorita en Compensar me reuní con los chicos de Canales y decían cosas que yo ni siquiera había pensado. Me decían, Luis, es que hay una funcionalidad de contraste, porque las personas con bajo nivel visual necesitan poder colocar los colores distintos para poder las personas mayores para poder no ver las fotos, sino simplemente dónde tengo que hacer clic para consultar el saldo, para poder pagar el curso. Y es muy común en la población colombiana. Y yo decía, eso no lo sabe el diseñador que dice, no, que se vea lindo el color naranja. Y nos ha tocado empezar, de hecho, a decir, naranja no contrasta tanto. Nos toca blanco y negro, blanco y negro, blanco y negro con naranja. Pero si no nos conversamos en esa diversidad, el científico de datos, el diseñador, el community manager, pues no vamos a poder hacer ese cambio. Yo soy la de innovación y no tenía ni idea que las pantallas tenían un botón que se podía poner contrastes y que eso le servía a alguien, ¿sí? Claro, claro. Entonces ahí hay muchas cosas que a veces cuando uno se los deja solo a un rol, pues crea territorios o feudos. Oye, me gustó esa frase, diversidad común, donde lo común es el cliente. Voy a hacer un libro de frases famosas de Luisa Salazar. Me lo pasas. Oye, Luisa, si yo mañana tuviera un cliente, por ejemplo, que ha definido dentro de sus atributos de cultura la innovación como un elemento constitutivo, o sea, fundamental, ¿cuáles serían esos, pongámosle, 4 comportamientos cotidianos en el día a día que una referente en cultura como Luisa sugeriría a esta empresa trabajar? El primero, observación, pero con entrenamiento, observación con propósito, concursos de cuántos insights logra cada persona, ¿sí? Porque a veces vuelve y juega. Como es tan común decir que observamos, pues todos observamos, no, muchos vemos, pero observar es un arte. Segundo, las conversaciones en diversidad, sin juicios. Y diversidad no me refiero a las modas actuales, sino desde las diferentes edades, desde las diferentes profesiones, desde los diferentes contextos, quitando siempre lo obvio. Entonces, para nosotros hay algo que es un cliché. No, es que es categoría A. Yo le digo, el 80% de la base de datos es categoría A. ¿Qué es eso para ti? Que tiene menos de 2 salarios mínimos. ¿Y eso qué significa? Y hemos encontrado que hay categorías A de personas recién graduadas que viven en la casa de los papás y el sueldo les queda libre. Y categorías A
de chicos con familia que responden por los abuelitos, los papás y el hijo, y que están en la universidad y que cogen Transmilenio a las 4 de la mañana. Son súper diferentes. Entonces, eso hace que no estemos como en la estadística nos muestran los promedios que esconden todas las verdades. Entonces, si tú puedes tener esas conversaciones entre diversos contextos, formas, colores, con una habilidad de observación entrenada, con una posibilidad de tener autonomía y liderazgo en ti mismo, porque tú te puedes dar cuenta de la realidad, pero no, pero el director que me va a poner cuidado. No, si te diste cuenta, tienes que tener un conducto donde puedas decirle al equipo de innovación, al equipo de cliente, al director de la compañía, hey, me di cuenta que esto existe y es una oportunidad para crecer allí. O esto le duele a mucha gente y tenemos la responsabilidad de resolverlo. Ahí empiezas a tener agilismo, que todas las empresas dicen queremos ser ágiles, observemos rápido, declaremos rápido y actuemos rápido. ¿Sí? Y el último, el cuarto, una capacidad de documentación, pero vuelve y juega. No una documentación para hacer más bibliotecas de PMO, sino una documentación un poco como la cultura oral de nuestros abuelos, en donde todos en este pueblo sabemos cómo logramos encontrar los diamantes. ¿Sí? Entonces, en la inducción hacemos conversaciones donde la gente dice, mira, nosotros resolvimos esto así, porque las anécdotas y las buenas prácticas y los dolores gestionados se vuelven conocimiento aplicado y no conocimiento anaquelado en la nube ahora, ¿no? ¿Sí? Y entonces Sí, sí, entra a sí. la ruta y encuentra en el, ¿sí? Sino mira, háblate con un directorio de personas que pueden saber de lo que tú necesitas. Entonces yo haría un poco eso, porque los atributos culturales a veces se vuelven etéreos. Total, total. Tienes muchas cosas que me han encantado. De hecho, te cuento que empecé a estudiar etnografía precisamente porque me di cuenta que no sé si es en general los consultores tendemos precisamente como cualquier persona a tener sesgos y entonces empezamos a perder la capacidad de asombro y empezamos como a ver todos los mismos colores, así sean diferentes empresas. Empecé a estudiar etnografía como el arte también de observar a las personas comportarse en un contexto para tratar de ayudarles a través del feedback a hacer conciencia de sus comportamientos. Y ahora estoy enamorado de entrevistar. Si tú me conociste, yo hablaba mucho y pues parte de mi rol es hablar, porque pues a eso me dedico. Pero sabes que he aprendido a preguntar, he aprendido a indagar. Me gusta mucho la indagación. Descubrí eso con los años. No sabía que me gustaba. Pero bueno, me has dado otras ideas y quiero preguntarte si, si tú y yo hiciéramos un currículum, ahí Joana Alfonso nos llama y nos decía, oye, necesitamos montar un currículum de los 7 días o los 7 hábitos, ¿no? Los 7 días para estudiar innovación. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Se vale repetir algún día si tú me dices, Ciro, el martes vuelve a estudiar eso porque es fundamental. Entonces, los lunes, ¿qué estudiaría? Vamos a hacer acá entre los dos una ruta de Nunca había hecho un aprendizaje, currículum en 5 minutos. un fast track de innovación para todos los que nos están escuchando y dicen, yo quiero estudiar ese tema. Pues, obviamente Pues tú has yo estoy estudiado mucho. enamorada de mi doctorado, entonces te voy a decir las materias que he visto. De pronto por ahí Me nos ayuda. encanta, No voy a hacer claro. mi currículum, voy a copiar del que otro que sabe ya lo hizo. Lunes. Los lunes aprendería, por ejemplo, a leer cosas como teoría fundada, que te sirve un montón que leas eso para aprender a hacer etnografía. Porque cuando la gente aprende a leer, y no me refiero solo a los libros, a leer contextos, a leer datos, a leer historias, a leer situaciones, aprendes a pensar. Entonces un día lo haría sobre literatura universal, historia del cine, leamos esta base de datos, porque ahí aprendes a encontrar insight y a que se te quite esa anestesia como consultor y empieces a volver a encontrar cosas asombrosas, porque viendo desde otros ojos descubres otros mundos. Entonces, primer día, lectura de todo lo que se deje leer, con herramientas como Maravillosa. la etnografía, cosas así.
Maravillosa materia y ya voy perdiendo el semestre. Muy bien, sí, muy bien. El Martes. día, el día 2 aprendería a diseñar preguntas. Entonces, nuevamente, preguntas y no para personas. Hay una herramienta de CID que me fascina que se llama Mundo Cerrado, donde yo entrevisto las salas de cine desocupadas de Cine Colombia. Y no sabes los chismes que me cuentan las sillas, las pantallas, los parqueaderos, y me permiten encontrar 7 modelos de negocio distintos a la película. ¿Sí? No me he chiflado todavía, estudié psicología para... Pero lo que te quiero Oye, decir pero dame un ejemplo que está buenísimo y ese estoy ejemplo de Cine completa. Colombia se hizo con empleados en Cine Colombia cuando la pandemia y encontraron que tenían cocinas ocultas que podían servir para muchas cosas y fue cuando salió el negocio de snacks para ver cine en tu casa, porque no podías ir a Cine Colombia. Encontraste que las películas, no había producción, no habían películas nuevas para estrenar. Entonces, aunque dijeron autocinema y todo el cuento, los creativos, sí, ¿y qué proyectamos? Nos tocaba proyectar cintas viejas de alta taquilla. ¿Y eso quién lo sabía? Pues el proyector. Entonces, ¿qué es lo que más proyectas? Al comienzo era raro, o sea, ¿en serio quieres que entreviste una silla? Pero después fue fluyendo y empezaron a decir, ok, y en este parqueadero, ¿qué más se puede hacer si está desocupado? Y así sucesivamente. Cuando tú le preguntas a una máquina dónde tiene más presión, dónde tienes más estrés, por ejemplo, con metodologías como TRIZ, puedes rediseñar toda una máquina en la industria, que pensar es muy de servicios, pero hay industria, y aprender un montón de cosas. Pero si no haces buenas preguntas, pues no tienes buenas respuestas. Entonces, hacer Maravilloso. preguntas a los directores, a los usuarios, a los sitios, preguntarle a la piscina cuándo debe hacerse el mantenimiento. Y de pronto las baldosas por su color te cuentan. ¿Sí? Maravilloso Hacer insight. No, preguntas. este capítulo, la verdad, martes, rajado también en materia, o sea que voy de habilitación en habilitación. Miércoles. Miércoles, aprender a hacer conexiones. Steve Jobs se encontró algo súper chévere que a mí me marcó la vida y es, no hay que inventarse las cosas que ya están inventadas y casi todo está inventado. Entonces, si la olla del arroz le diseñaron un enchufe que por seguridad para que no te caiga, si te enredas, no te caiga una olla caliente con agua, el enchufe se suelta, ¿cierto? ¿Por qué no le pongo el mismo enchufe a la computadora para que si me enredo, la computadora se salve y no se caiga porque se suelta el enchufe? No se inventó nada, solo observó la olla, encontró que tenía un tema de seguridad y lo aplicó en los computadores. Y así un montón. Wow, Entonces, wow. aprender a hacer conexiones entre industrias que parece que no tienen nada que ver, aprender a hacer conexiones entre usuarios, entre la oferta y la demanda, y conexiones no tan lógicas, sino forzar el cerebro a decir con qué más se puede conectar la Plaza Jubileo de Compensar. Y ahí encuentras que puede ser un centro de vacunación masivo, una sala de cine sobre pantallas de agua, un lugar para conciertos, porque conectas muchas formas y ahí activas tu imaginación. ¿Sí? Miércoles, entonces Conexiones. necesito un tutor personalizado. Me encanta, oye, estoy aprendiendo un montón, me doy cuenta Yo de también porque nunca he pensado en un semanario de cosas, pero bueno. jueves. Los jueves podemos aprender a usar los mundos análogos y es observar ecosistemas que existen y entender todas las lógicas y poder aplicarlas hacia uno. Esa es una metodología muy chévere, donde tú miras el ecosistema de las abejas y entiendes qué aprendes de allí para aplicar en el ecosistema de tu empresa. Miras cuáles son las funciones de la biología en los tiburones y entiendes eso en tu estructura que puede significar. Es un poco parecido a conexiones, pero forzándolo hacia mundos análogos. Y Oye, perdón, una dime, pregunta. ¿Qué se te ocurre un mundo análogo para, por ejemplo, aprender de agilidad? hay un ejemplo que está documentado como caso Harvard y es el mundo de las carreras de carros. Entonces, un hospital, se me olvidó ahorita el nombre, se va a observar las carreras y encuentra en la zona de pits
todos los elementos para mejorar una sala de urgencias. Entra el que tiene que entrar, cambia la rueda cuando la tiene que cambiar, con la mejor precisión de un cirujano, porque un segundo puede ser perder la carrera, y en una sala de urgencias un segundo puede ser perder una vida. Y rediseña todo su modelo de sala de urgencias en función de ganar más vidas. Y lo logran. Wow, Es wow, un hospital de San Pablo, pero se me olvidó el nombre. Entonces, no ellos importa. hicieron ese El paper nombre no sobre importa, lo agencia. interesante es la historia que estás contando y la herramienta tan poderosa para todos los que nos están escuchando en Change TV. Y ya voy por jueves con ganas de viernes, pero como tengo tanto que estudiar, me voy a quedar. Pero te voy a preguntar, viernes. El viernes debería ser divertido. El viernes debería ser una sesión de prototipado. Saca todo lo que tienes etéreo en tu cabeza y vuélvelo un mapa. Así sea en una servilleta. Hasta los poetas necesitaban escribir en servilletas y nosotros supergenios armamos un montón de locuras en la cabeza que en la vida real no funcionan. Entonces, haz prototipados entendiendo que un prototipo es un mínimo viable y no un pedacito de una realidad, que ese es el error común. Entonces, ahí hay un ejemplo también súper viejito y es, necesito una herramienta para movilizarme. Primer prototipo, patines, zapato con ruedas. Segundo prototipo, patineta, tabla con ruedas. Tercero, monopatín. Cuarto, bicicleta. Pero todos sirven, todos están completos. Y de pronto no necesité llegar a carro, porque resolví el problema. Pero si necesité llegar a carro, mi organización desde patines tuvo una solución. Lo que pasa es que se va perfeccionando. El error cuando uno confunde el mínimo viable con entregas parciales, que a mi juicio es un error de lenguaje, pero que nos mata, es que yo le digo que el producto mínimo viable es una rueda. No, eso no es un mínimo viable porque no me sirve para moverme. Eso es un pedazo de carro. No es una entrega parcial. Me gusta mucho, sabes que eres muy clara, muy contundente en las diferencias y sí siento que estamos teniendo, digamos, una saturación de palabras nuevas o de reencauche, de reciclaje de palabras, pero no todos tenemos las mismas definiciones que podrían ayudar montones. Sábado y domingo, ¿qué haría Luisa en sus 7 hábitos de innovación? El sábado yo creo que es importante entender la sostenibilidad de ese prototipo. Ahí las personas deberíamos estudiar un poco sobre modelos de negocio, sobre cómo hacer que el mercado sea real y no mis buenas intenciones, ¿sí? Yo muchas veces tengo la conversación con mis equipos cuando dicen, no, el mercado son 4 millones de afiliados, es el número mágico de Compensar, tenemos 4 millones de afiliados. Y yo le digo, ellos hoy viajan contigo o sin ti, entonces tienes que competir contra la tía que cuenta cuál fue el mejor viaje y tu buena recomendación, y gana la tía, ¿sí o no? O sea, entonces, y ese 4 millones, la mitad no viaja. Entonces, a veces dicen, no, pero es que yo no soy financiero, yo no soy marketero. No, tú tienes que ser integral para poder conversar con ellos. Porque si no, pues no puedes generar una solución completa si no tienes ideas desconectadas. Entonces te tienes que volver al lunes y al martes y al miércoles. Entonces necesitamos también aprender cuáles son esas ciencias básicas de la administración viejita, mínimas para poder como terminar esa invención que sacas y conectarla para que sea operable en la industria o en tu vida, porque la innovación no es solamente en las empresas. Si en tu vida quieres aprender a que te rinda más el dinero para hacer mejor el mercado, pues tienes que aprender cómo entender el retail y qué tipo de comida te gusta comprar y en dónde es mejor y lograr entender ese ciclo hace que seas más eficiente, porque vuelve y juega, o si no eres un creativo frustrado, se te ocurren muchas cosas que no tienen factibilidad. Oye, ¿y conoces o recomiendas un mejor libro que el de Alexander Osterwalder de la propuesta de valor para aprender sobre modelos de negocio? No, mira, recomiendo el de él mismo. Él sacó en el 2020 un reencauche de él mismo. Dijo, miren, cuando yo escribí esto, no sabía la mitad, pero como ya aprendí, entonces bórreme del libro anterior y léanse en el nuevo. Y saca un herramientero
de diferentes modelos de negocio, de cómo simplificar o cómo entender las relaciones entre los 9 cajoncitos del Canvas. Entonces hay que leerse, es la última versión. Bueno, aquí anoté, domingo no ir a misa, sino leer nuevo libro de Oscar. No, siempre tienes que ir a misa. No quiero ir a misa y leer el libro. Óyeme, buenísimo. Y te voy a dejar el domingo para que descanses, salvo que me digas, Ciro, pero pilas porque te falta esto en tu currículum. Inspiración, ir a misa. Tener La fe. innovación tiene mucho que ver. Todos tenemos bloqueo creativo en la vida. Todos sabemos de unas cosas y no de otras. Entonces, de verdad, sin ningún formato, si nunca ves cine clásico, el domingo míralo. Y después piensa nuevamente en el problema que tienes de lunes a viernes y de pronto se te ocurren otras cosas. Lee autobiografías, estudia casos. Por curiosidad, mírate la historia de los Beatles. O sea, lo que quiero decirte es, los economistas no tienen que leer solo economía. Los psicólogos no tenemos que solo leer redes neuronales. Porque si tú no te inspiras y te nutres, el mejor deporte se llama viajar. Porque en todos los sitios del mundo preparan el arroz diferente, pero es el mismo arroz. Qué buena Entonces, analogía. ¿cómo Qué lo buena. logras? ¿Sí? De hecho, yo no sabía, la pega colombiana es patrimonio de la humanidad y se llama, ¿cómo se llama? Cocayo, algo así, y lo venden en Barranquilla, ¿sí? Pero como nosotros comemos siempre, no nos damos cuenta que eso en otras latitudes es increíble porque en otros sitios no hay pega en el arroz. Entonces, eso pasa también en las industrias. Nosotros creemos que lo que nosotros hacemos es pequeño y de pronto es una súper solución en otras industrias, en otros lugares. Y eso me encanta. Yo tenía un jefe que decía que el mundo no se acababa en Anapoima y Girardot. Y eso Ujú. nos pasa mucho y es que creemos que somos el centro del mundo y que nuestra empresa es la mejor de las mejores prácticas. Y tú nos estás invitando a viajar. Me gustó, domingos, viajar, Cuando conocer. trabajas con startups te das cuenta de eso. Entonces yo llego y salgo a decir, soy la caja de compensación número 1 en Colombia, tengo 4 millones de afiliados y quiero trabajar contigo. Y un startup hindú me dice, ¿qué es caja de compensación? 4 millones, eso es una ciudad. Para mí no es significativo. ¿Y por qué quieres resolver eso? ¿A quién le importa? Me deja sin piso. Entonces aprendes humildad, aprendes contexto, aprendes que te tienes que relacionar el otro desde el valor del otro. Y entonces tu segunda reunión es, vengan israelitas, coreanos, hindús, todos los que hacen startups gigantes y dices, mira, en el mundo tenemos mala distribución de la riqueza. Nosotros en una caja de compensación tenemos este modelo de compensación. Entonces nos gustaría usar tu tecnología para resolver este problema. ¿Cuándo? Quiero ir a Colombia, te quiero conocer. ¿Ves la diferencia de la historia? Pero no es solo cambiar de historia, es entender distinto. Buenísimo. Oye, esto daría para 20 capítulos. Voy a proponer en el comité editorial crear solo Change TV, foco innovación, porque seguro, ya me conozco la gente que nos sigue, que empieza a escribirnos, quiero más, Luisa, y ahora nos vas a contar dónde conectarte. Pero voy a cerrar con algo creativo, distinto en este capítulo de Change TV. Si tuviéramos que dar 5 premios, así como los Pulitzer o los Oscar o los premios de ACRIP o los de Compensar. Vamos a dar los 5 premios a la innovación y tenemos a un jurado maravilloso que soy Luisa Salazar. Así que el primer premio es el premio a el discurso de innovación, de la historia. Puedes escoger a cualquier persona que te haya cautivado, pero que a través de ese discurso tú hubieras dicho, me enamoré de la innovación. Lo que pasa es que yo soy fanática de Steve Jobs, entonces tengo un sesgo gigante. Pero creo que el discurso que él tenía algunos elementos clave y era, primero, no tengo que saber yo, tengo que conocer a quien sabe. El ejemplo del enchufe, el ejemplo de cómo le logró quitar los números a los teléfonos trabajando con artistas. Entonces, él no era el innovador. Su innovación consistía en conectar esos mundos, esas posibilidades. Y segundo, la innovación tiene que tener propósito.
Él no innovaba para hacerse rico, sino para mejorar el diseño, para que todos tuviesen acceso a una máquina. Ese era su propósito, pero ese propósito le permitía tener con qué elegir, saber qué buscar, encontrar qué conectar. Si no hubiese tenido propósito, ante cualquier oferta laboral increíblemente buena, porque era muy inteligente, hubiese terminado su creación. Bueno, yo también soy fanático de muchas de las cosas que se plantean en su manera de ver la vida. Mm. El premio Francisco Maturana, ¿tú te acuerdas que Francisco Maturana ha sido pues técnico de Selección Colombia y Y técnico de... odontólogo, hoy es el día de los odontólogos. Ah, ok, bueno, esa parte no lo sabía. El premio de perder es ganar un poco. ¿A quién le darías el premio? ¿A qué producto? ¿A qué empresa que haya hecho un fracaso que nos hizo mejores? A la vivienda y Grupo Bolívar en general. Primero porque nunca pierden, siempre aprenden. Entonces no se conforman con intentarlo, sino con lograrlo. No importa el número de intentos que toca hacer, ¿sí? Entonces es distinto tener una mentalidad de pérdida a tener una mentalidad de continuidad. Si tú hablas con el señor de los bombillos, él no te dice que perdió 900 veces porque no le prendió el bombillo, sino que fueron 900 pasos para prender el primero. Ok, ok, y me gusta mucho. Hay personas que dicen que esto es psicología positiva y que entonces believe in yourself y todo esto. Puede que sí, pero también pienso que la mentalidad de aprendizaje es lo más importante en este momento. Es como Pero lo es que que he eso es lo que te aprendido. permite. En la innovación necesitas muchísima resiliencia. Por eso es clave el propósito. Porque si no en la primera te desmayas, te desanimas. Algún experto te dice que no y uno termina creyéndole. Entonces hay que diferenciar la resiliencia con el ser terco, que eso es otra cosa. El terco no aprende. El resiliente sí y por eso investiga 70 formas diferentes, pregunta 10 veces más, lo intenta de otra manera. Y por eso te digo da vivienda. No, que salió primero un X, después David Plata, no me importa, pero David Plata sigue teniendo mercado y oportunidad. Y como yo, y voy y miro a Neki a ver cómo le hizo, a ver si fue que algo me faltó en David Plata. Pero no pierde porque si lo intenta, lo intenta, lo intenta y lo logra. Buenísimo. Premio número 3. ¿Cuál crees tú que va a ser la empresa que hoy conozcamos o que tú conoces que nos va a hacer un futuro mejor? ¿A quién le darías ese premio? Yo creo que son varias y yo creo en el liderazgo, sigo creyendo en los líderes más que en los colectivos. Un Microsoft cuando cambia su dirección, cambia su cultura, cambia su propósito y cambia su industria. Y fue una persona, ¿sí? Que se deja acompañar por todos sus colaboradores, pero es un visionario. Y por ejemplo, creo que un Microsoft ha logrado renovarse más que Google, porque cambió su negocio de lo físico, de los servidores a la nube, pero cambió su modelo, pero cambió las aplicaciones que hace para que los usos, porque se diseña en función de las industrias, ¿sí? Y es un liderazgo. Wow, sí, una empresa de 174.000 empleados, Microsoft, una empresa bien interesante. Su actual CEO, Satya Nadella, tiene un libro muy bueno. Curiosamente te cuento ahí, te comparto algo. Es la única libro que he leído de un CEO que escribe hacia el futuro y no contando su historia del pasado. Y él escribe su historia de transformación cultural en el 2014, cuando asume la Uh -huh. presidencia o la dirección corporativa, Chairman de Microsoft, y escribe cómo se imaginaba transformarse. Bueno, ahí Porque tiene una comparto. conexión de futuro y tiene una conexión de propósito y contrata a una psicóloga, pero que además es psicopedagoga, porque entiende cómo los niños aprenden a pensar y entiende que eso es lo que tiene que transformar. Entonces, Buenísimo. creo que no muchas compañías pueden hacer eso porque además apostarle a transformar una organización exitosa es muy difícil, porque cuando eres exitoso, el éxito te ciega. Cuando tienes una crisis, pues te toca cambiar o te extingues. Pero cuando eres bueno, ¿por qué vas a cambiar? Y cuando el referente eres tú, ¿en quién te vas a inspirar? Entonces necesitas diseñar un futuro en función de algo superior a ti mismo. Por eso no se vale contar el pasado, él cuenta su futuro. Él cuenta su futuro. Ah, tal cual.
Cuarto y penúltimo premio. Me gustaría que le dieras el premio al mejor libro para dummies de innovación. Mm, yo tengo un problema, tengo muy mala memoria para los nombres de todo, si te has dado cuenta. Me gusta mucho Stefan Tomke en el libro de experimentación, porque él primero no habla de su método, sino de cómo compañías distintas han decidido experimentar de diferentes maneras y tú coges la que te sirva. ¿Sí? Pero hablando de eso, entonces te invita a tomar muchísimas herramientas. No Ok. a decirte, tienes que tomar la mía. Él te dice, no, esta es mi forma de pensar, esto es lo que creo que resuelvo, pero está escrito a modo de casos Harvard, para todas las profesiones, para todas las edades. No tienes que ser técnico para entenderlo, simplemente lo lees y funciona bien. ¿Cómo se llama el autor? Stefan Tonke. Ok, aquí lo anotamos y lo vamos a poner en la lectura de YouTube, acá del capítulo, para que las personas tengan acceso a esa bibliografía y estén así como muy conectados con lo que nos dice Luisa. ¿Ibas a proponer uno más para ir Y cerrando? de pronto uno colombiano, Alejandro Salazar, que tiene muchísima disociación cuando habla de la estrategia emergente, porque creo que se equivoca en decir lo viejo no sirve, lo nuevo es, y ahí entra en choque, pero tiene una cosa que si tú lo lees sin apasionarte, sino simplemente como un libro más, te deja un muy buen mensaje y es, los resultados emergentes los tienes que entender para que si te gustan, los puedas replicar y si no te gustan, los puedas intervenir. Y si las Yo, herramientas de la planeación viejita te servían, úsalas. Yo le agregaría ese capítulo al libro. No me pondría a pelear con la planeación vieja o nueva, porque no es mi interés. Pero sí el entendimiento. En el capítulo 4 solamente habla de cómo descubrir lo no evidente. Y creo que es muy valioso para la planeación, para la ejecución, para la revisión de resultados, porque la mitad de lo que tú haces lo haces bien, lo que pasa es que no sabes. pero sabes una cosa que me parece muy interesante. Si Alejandro logró algo con Breakthrough y con sus más de 20 años de experiencia, fue ponernos en el mundo corporativo todos a hablar de ello, porque me gustó que fue valiente, tuvo el coraje de innovar y proponer una disrupción a la TPE o la teoría de planeación estratégica tradicional. Y evidentemente tiene pues fans y tiene gente que pues no la sigue. Yo no creo que tenga en este momento la necesidad de volverme un fiel seguidor de él, pero plantea unas ideas bien interesantes, como esta que planteaste tú u otra que me encantó y me la llevé a mi baúl de ideas, y es precisamente que la estrategia al final es la conversación que emerge de chocar los paradigmas con el mercado. Uf, eso me pareció así como raro al principio, lo leí varias veces, he tenido que leer varias veces el libro, porque claro, él plantea unas ideas que a veces son tan interesantes, tan disruptivas, que rompen a Humberto Serna de tu querida Universidad de los Andes, que fue Sí. mi profesor de estrategia y que estaría hoy cuestionando muchas cosas, pero bueno, para la diversidad de los colores. Pero Quiero mire cerrar. que ahí lo chévere es que cuando tú lees un libro, no te quedes con el libro, sino piensa desde dónde, qué hizo que ese autor pensara así. Y a veces es más interesante leerse la bibliografía del libro que el libro en sí. Yo hice un ejercicio con Alejandro Salazar y fue reseñarlo, porque la reseña te permite contrastar siempre con juicio crítico. Entonces dije, si Christopher estuviese vivo y hablara de disrupción y pudiera conversar con Alejandro Salazar, ¿qué preguntas se harían en mi ejercicio académico? Porque a mí me encanta hacer eso solo por divergencia. Y después se lo envié a Alejandro, le dije, mira, yo hice este ejercicio un día en una clase de escritura que me dio por hacerlo. ¿Qué te parece? Y me dijo, eso me saca otro libro. Le dije, ah, bueno, cuando lo escribas me lo pasas. Entonces, si uno hiciera ese ejercicio, seguramente no se vuelve apasionado por ningún autor, porque el autor pues defiende sus ideas, por supuesto, si no, no vende el libro, pero sí encuentra lo valioso y ese capítulo 4 es clave para poder tener problemas realmente importantes para resolver en la innovación. Tremendo capítulo de Change TV. Y voy a cerrar
No sin antes dándote las gracias a ti, a tu entorno, a tus hijas, bueno, en fin, a todo lo que hay que sea bendecido y que se multiplique por todo lo que quieras porque eres una gran persona, un gran ser humano. Si te dieran el premio de la innovación a ti, ¿te lo hubieran dado o te lo van a dar porque resolviste qué a la humanidad? Si me dieran el premio de la innovación a mí, primero, daría gracias a todos los que me han enseñado, ¿sí? A los fondos de inversión, a mi jefe, que tú sabes que además es mi amigo, a mi familia, pero eso es porque creo que la innovación me trajo algo muy chévere, y es que aunque yo siempre he trabajado en mi carrera y me he inventado todos los puestos que he ocupado, la innovación me ratificó que tú tienes la capacidad para diseñar cómo ser feliz. ¿Sí? O sea, no tienes que solo innovar de 8 a 5 en la oficina porque por eso me pagan. No, tú puedes vivir en modo innovación 7 por 24. Puedo ver cómo reinvento sistemas de crianza, porque pues, tengo que criar 2 niñas, ¿no? Ya que tú las mencionaste y no he encontrado el manual, entonces toca escribirlo. Sí, no hay. Tengo que innovar sobre cómo manejo la economía de mi familia, sobre qué significa el éxito para mí, sobre cómo gestionar mi salud y si yo soy saludable, cómo compartirla con los demás para que no se enfermen, ¿sí? Puedo gestionar cómo manejar un equipo de trabajo diverso en lo que me he equivocado. Entonces, creo que me darían un premio por usar la innovación 7 por 24 en lo que me importa. Y lo que me importa es mi casa, mis amigos, mi empresa. Entonces, pues mis hijas dicen, mami, ¿a ti te pagan por jugar? Sí, siempre. Me pagan por divertirme, por ser útil. Tremenda, tremenda respuesta. Quiero realmente reconocerte la madurez que has llegado en tantas de las maneras de abordar estos temas, entre otras cosas porque he tenido la oportunidad de ver tu trayectoria desde hace varios años y definitivamente creo que no solamente te has convertido en un referente en América Latina en temas de innovación, creo que eres una persona que te das la oportunidad de estudiar, de leer, de interpretar. Me acordaste de un amigo que se llama Henry Laya, mi socio de Change Americas en Ecuador, que decía que cada vez que leía un libro se ponía a pensar en la soledad del que lo había escrito y cómo esa soledad lo había puesto a plantear ciertas ideas que tú decides si las compras o no. Y me hiciste recordar tantos autores hoy, pero sobre todo el espíritu de querer seguir resolviendo problemas cotidianos y pensar que la innovación realmente es una capacidad que podemos y necesitamos desarrollar todos. Así que cierro haciéndote una última pregunta o reflexión. Si mi hija Martina de 11 años tuviera la oportunidad, que espero lo haga, escuche este capítulo de Change TV, ¿qué le dirías a un niño de 11 años para que nunca pierda ese espíritu innovador? Tu hija tiene la misma edad de la mía. Entonces la invitaría a que con la mía pongan un stand de innovación. La mía lo va a poner el 15 de octubre en un centro comercial. ¿Por qué? Porque necesitan aprender primero a no rendirse, a que la vida no tiene que ser sufrimiento. La vida puede ser un esfuerzo sostenido en algo que les importe. Entonces no tienen que elegir qué estudiar, sino cómo quieren vivir. Y ahí surgen 7 temas que toca estudiar para lograr eso. Pero creo que cuando a uno le hacían orientación profesional chiquito, le decían, no, es que vas a estudiar psicología. Pero no te decían, mira, la vida de una psicóloga súper chévere es así, así te quieres ver. Y entonces de pronto hubiese elegido ser médica. O digo, no, sí, esa es la decisión que quiero. Porque en la vida se pasan muchas cosas, estudios, trabajos, personas, buenos jefes, malos jefes, buenos amigos. Pero si tú tienes un propósito claro desde chiquito y es diseñar tu vida, entonces vas a saber hacer el mejor mercado de todas las cosas que se te pasen por enfrente. Wow, wow, me encantó. Por cierto, tu hija va a estar el 15 de octubre en qué centro comercial para ir a visitarla. En el Centro Comercial Santa Fe tengo una amiga, no sé si la conoces, la esposa de Andrés Zuluaga de Claro, y ellos van a hacer un hub de emprendedores en donde tienen charlas y en ese hub encontrar un espacio para niños, para que los niños se den cuenta que ellos pueden tener empresa desde pequeños.
pero no con el mindset de ya no tienes que estudiar, sé emprendedor, sino vengan y se dan cuenta lo duro que es ser emprendedor y lo capaces que son ustedes de serlo. Las dos cosas. No es para que sea duro y te asustes, sino para que te des cuenta que desde chiquito puedes reciclar, que desde chiquito puedes hacer más felices a tus papás, que desde chiquito puedes ayudar en salud mental a un compañero tuyo que tiene ansiedad en el examen de matemáticas. Para que entiendan que el área es importante saberla calcular para saber cómo se van a ver en la exhibición tus productos y que los promedios son importantes para saber el ticket promedio de lo que vendes. eh, y no te toca estudiar eso en la especialización de macroeconomía, no, a los 11 años ya tienes las habilidades para aprender y para valorar y para entender que el mundo es un mundo de conexiones. Y entonces cuando tu hija se ponga triste vas a ver dónde pedir ayuda, reconocer sus emociones, encontrar una familia como la tuya que la puede soportar. Porque pues nosotros estamos de tránsito, Ciro, ojalá les duráramos toda la vida, pero el ratico que les duremos toca dejarlos con buenas herramientas para que sean felices. Pues mañana voy a Plaza Claro y voy a pedirle a Andrés que quiero estar también en primera fila porque creo que es una forma también de generar responsabilidad social. Me gustó mucho que dijeras algo y es que tal vez los niños hoy tienen una capacidad y una oportunidad que me parece increíble y es la posibilidad de seguir soñando y crear y se abrió el mundo. Y yo creo que el mundo para los colombianos y para los latinos está todo por descubrir, es un mundo virgen de muchas cosas. Así que me encanta que tu hija con tan solo 11 años esté proyectándose y sobre todo que escuche, porque pienso que los seres humanos tendemos a convertirnos en aquellas personas de quien recibimos consejos. Entonces, me encanta que le des todos esos consejos a tu hija y estoy seguro que voy a pedir también una mentoría para la mía. Así que ha sido maravilloso. ¿Dónde te pueden ubicar las personas que quisieran tener mayor contacto contigo, relacionarse, Luisa? Mi perfil de LinkedIn está abierto siempre, Luisa Patricia Salazar Finilla. Me pueden encontrar en Compensar, me pueden encontrar por un WhatsApp. Tengo todos mis datos abiertos siempre, jamás he cambiado de teléfono desde que existe la telefonía móvil en Colombia, siempre he tenido el mismo número. Entonces, en general, soy fácil de encontrar. Sí, 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 y sé que eres una persona muy asequible, te encantan las relaciones humanas y así lo siento. ¿Cómo te sentiste en este capítulo de Change TV? Bien, me hiciste pensar en un montón de cosas que no se me ha ocurrido pensar nunca. Esa era la idea, que tuviéramos un espacio distinto y que la gente se enamorara de innovación, que la gente se enamorara de aplicar los 7x24 para resolver problemas de la cotidianidad y no solamente grandes megaproyectos que seguramente llegarán, porque los colombianos o los latinos en general, yo creo que tenemos una gran habilidad que tenemos que seguir descubriendo. Las startups en Estados Unidos nos han ayudado a entender que la gente multicultural, que cuando se abre al mundo puede empezar a resolver problemas más grandes y los colombianos y latinos creo que tenemos que creernos esa historia. Luisa, me encantó, hasta la próxima en otro capítulo de Change TV o en un cafecito allá en Compensar. Cuídate mucho. Claro que sí, muchas gracias a ti, un abrazo. Chao. Chao.